Siglo XIII en Europa. Todo va a cambiar. La entrada de los mongoles va a hacer que el Imperio Bizantino, último recuerdo del Imperio Romano, comience su caída. Pero esto no es lo único. Vampiros siguen con su lucha eterna en las calles de esta era oscura. Hoy, en las pantallas, Vampiro Edad Oscura. Buenas a todos, soy Ezquerra de nuevo, os traigo por fin Vampiro Edad Oscura, el grandísimo libro compendio, edición de este universo durante la Edad Media Europea con vampiros. Hay que puntualizar, y lo recuerdo, yo no soy un gran fan de vampiro, así que algunas cosas que puedo decir ahora puede que sean inexactas, porque no he seguido mucho la línea. Segunda puntualización. A mí me gusta mucho más Edad Oscura que Edad Contemporánea. Los motivos de esto son muchos. Para empezar, porque creo que la Edad Moderna casa mal con los vampiros. Lo sobrenatural, con el nivel de poder y de conspiración de los vampiros, suena raro. Yo hubiera afrontado el juego de la mascarada de otra forma, pero bueno. Algo como Edad Oscura entra dentro más de mis planes o visión de la mascarada. Hay una segunda cosa. Los vampiros, tal y como funcionan sobre todo en Vampiro, la mascarada, del mundo de tinieblas, funcionan casi como los inmortales. O sea, de hecho son más inmortales que vampiros. Tiene cosas del mito vampírico, pero en principio funcionan más como inmortales. Entonces sus planes van muy a largo plazo. Significa que un vampiro perfectamente puede estar trazando planes a 50 o un siglo, incluso un milenio vista. Eso en la época actual no te lo permite ejecutar correctamente, porque irte al 2040 o al 2100 estaríamos ya hablando de que nos estamos yendo a baremos de la ciencia ficción. Esto permite un poco más de control y permite jugar más con los elementos históricos y permite más estas crónicas a lo largo del tiempo. Con Vampiro Edad Oscura perfectamente puedes jugar una crónica que lleve a 200, 300, 400 años, incluso, bueno, aunque no es cierto. Los historiadores, por favor, que no me maten, ya sé que no es cierto. Este libro casi te podría permitir jugar casi desde la caída del Imperio Romano Occidental hasta fácilmente la era de la conquista de América. O sea, siglo XVI perfectamente, y con algunos cambios probablemente puedes llegar hasta casi el inicio de la Revolución Industrial o eras revolucionarias, con Vampiro la mascarada y tal, con algunos cambios, cogiendo alguna cosa también de Vampiro victoriano y algún elemento, principalmente por el tema de tecnología, cómo afecta algunas habilidades, tal. Creo que es adaptable, aunque es cierto que no me maten, por favor, no es del todo sencillo. Pero bueno, vamos a ver ahora sí que sí todo lo que es este libro. Lo primero que vemos es una división política de la Europa del siglo XIII. No estoy de acuerdo con ella. Vamos a ver, para empezar aparece en los reinos... es que el feudalismo no funciona como los estados modernos, y eso le peca bastante, ¿no? Nos lo presentan casi como estados monolíticos, ¿no? Y es verdad que algunos de estos reinos existían, pero es que los reinos europeos feudales no funcionan como estados modernos. Entonces ver este tipo de mapas, hombre, está dentro de la curiosidad histórica, de la curiosidad, pero no me termina de agradar. Pero bueno, entiendo su uso y su utilización. Es más fácil hablar de este tipo de elementos de esta forma que hablar de tal y como eran. El libro además está ilustrado a forma similar a como está Vampiro 20 aniversario y no tanto Vampiro Quinta, en el que tenemos una serie de fotografías retocadas digitalmente, muy retocadas algunas de ellas, y luego tenemos más bien dibujo clásico. He de decir que me encanta, creo que este libro es de los más bonitos sin haber visto el de Changeling. Es el del
visualmente es el más impactante de toda la línea de 20 aniversario. Pese a que la de Mago me encanta, me flipa, pero este tiene algo... creo que lo he comentado en algún momento en el canal. Me estoy leyendo Vampiro Quinta. Y Vampiro Quinta, fuera de la calidad del juego, hay algo que transmite el juego como si careciera de algo. Que es lo que me está costando mucho leerlo. Porque hay algo que desprende... No sé si es la maqueta, no sé si es el arte gráfico, no sé si es la forma en la que está redactada. Le falta algo. Como... El juego no es malo, de hecho creo que es bueno y que mejora muchas cosas. Y creo que la metatrama propuesta tiene elementos interesantes, cosa que muchas de la vieja no tenían. Pero algo le falta. Y este libro, pues, tiene esa especie de alma, esa especie de corazón. Es que es algo muy abstracto, es algo que sientes al tocarlo, al leerlo, y que sé que no es algo muy subjetivo, pero que yo hablándolo con mucha gente, hay mucha gente que me lo dice, y cuando le intento explicar esto, dice, sí, algo así es, como dices, es lo que es. Y si tenéis el libro de Quinta, a lo mejor os ha pasado, al menos a mí me ha pasado, y conozco mucha gente, hay gente que no, claro, pero que le ha pasado, y bueno, pues es interesante. Después lo que tenemos es una historia, la típica historia de introducción de Vampiro. Lo siento si hay algunos cortes, pero estoy un poco resfriado y de vez en cuando pues tengo que cortar para que no veáis, no me veáis ser pasto de la enfermedad. Pero bueno, tenemos después esta introducción, en la cual, bueno, pues nos van a hablar de un poco cómo funciona el vampiro durante la Edad Oscura y un poco los cambios que puede tener. Tiene muchísimos cambios muy sutiles, algunos de ellos, otros no tanto, con la mascarada. Y aquí apenas voy a poder hablar, porque no me conozco todas las disciplinas de memoria. Hay algunas que tienen más cambios, hay otras que tienen menos. La dramaturgia es un ejemplo perfecto de ello. Extinción también tiene varios cambios, y así un poco con todo, ¿no? Hay muchas disciplinas que tienen pequeños cambios, pequeñas modificaciones. Hay algunos clanes que también tienen algunas ligeras modificaciones, pero muchas de ellas son cosas muy sutiles o muy concretas del juego que, sinceramente, para los expertos en vampiro que profundizan mucho, seguro que notan estos cambios a la primera. Pero yo particularmente, pues a lo mejor que una dificultad sea 7 y otra 8... tendría que darle un estudio muy pormenorizado, disciplina por disciplina, habilidad por habilidad, clan por clan, para comprender todas las diferencias. Pero las hay, ¿eh? Y viendo lo que dicen en los foros, algunas de ellas cambian bastante la experiencia de juego, algo que yo creo que es correcto. Otra cosa es que este libro está basado más en Vampiro de Edad Oscura que en Edad Oscura Vampiro. Yo particularmente no noto la diferencia, pero los muy entendidos dicen que hay un cambio de paradigma bastante importante y que la buena era Vampiro de Edad Oscura, no Edad Oscura Vampiro. Vuelvo a decir, no sé exactamente cuáles son los cambios o qué hablan. Bueno, yo os digo, todo el elemento de contenidos, el tipo de acciones, bueno, el típico capítulo de introducción de White Wolf, que por cierto no era solo de White Wolf, muchos juegos de los 90 cogieron este, y sinceramente es que es una presentación del libro con todos sus contenidos y que puedes encontrar. Capítulo 1, un lugar en el tiempo, ¿no? Nos van a hablar de todos estos elementos clásicos de los elementos vampíricos. Muchos aparecen desde el abrazo, la fisionomía, que es la bestia, las edades vampíricas, ¿no? Cambian un poco. Gente que sería considerada antigua en la Edad Oscura. Obviamente algunos serían considerados matusalones, algunos ancillas serían considerados antiguos. Tiene estos elementos de variantes. Una cosa que nos puede chocar, los dos grandes cambios, viene a ser la distribución de los clanes, que están divididos entre clanes altos y clanes bajos. Como te dicen, es una división bastante artificial entre aquellos vampiros que se consideran mejores que otros. Pero existen una diferencia. Los clanes altos suelen ser más nobles o tienen orígenes más importantes que los clanes bajos. Después están los caminos, porque la humanidad no existe. Bueno, existe, pero no se ha convertido en la forma filosófica básica del vampiro. Existen varios caminos filosóficos a la hora de intentar evitar la bestia. Y esto es importante, y creo, y yo hablando con mucha gente, incluso muchos expertos de vampiro, y lo volveré a repetir, no terminan de entenderlo del todo. Son caminos filosóficos.
pueden parecer muy munchkinadas, pero es que no son fáciles de seguir ni siquiera los munchkin. Dices, no, porque este camino me permite matar, ya. Pero es que tú te lees ese camino y te dice que si no aprovechas la primera oportunidad de matar, pierdes humanidad. Entonces son también cosas muy injugables, algunas de ellas. O sea, no son tan combo como parecen. La humanidad, de hecho, es la más fácil de seguir, casi. Si se dirigen correctamente. Porque ya os digo, son caminos filosóficos. Porque lo que intentan los vampiros, el concepto de la bestia, no es que te conviertas en una persona inhumana. Es que ya dejas de ser responsable de tus propios actos. Te domina el salvajismo, no te autodominas. Has perdido la parte consciente, lo que sería la tercera esencia platónica. ¿Platónica o aristotélica? Bueno, la tercera esencia, la que tienen los seres humanos, y la has perdido y te has quedado solo con las dos primeras, que es la que tienen los animales. La primera solo la tienen las plantas, que es la de la viva, estar vivo. La segunda, que es el instinto y estar vivo, que es lo que tienen los animales. La tercera esencia es la consciencia que tienen los seres humanos, ¿no? Esto por cierto, es teoría filosófica, no viene explicado en ningún lugar del libro. Bueno, pues esta tercera esencia, lo que representa es la desaparición de esta tercera esencia y solo quedarte con las dos anteriores, con lo cual has dejado de ser responsable de tus actos. Estos caminos filosóficos lo que representan es el intento de justificar que tú sigues siendo, te coges un código de conducta que siguiéndolo te da la ilusión, porque bueno, el conocimiento puede variar un poco, de que la bestia no te controla, sino que tú todavía eres capaz de controlarla. Cuando tú ni siquiera eres capaz de adherirte a estos códigos, significa que la bestia ha ganado y ya tú, lo que queda de ti, tu esencia humana o tu esencia consciente, ha desaparecido del todo y te has convertido en algo más similar a un animal. Es lo que sientan estos caminos y muchas veces la mayoría de los directores de juego. Y me diréis, no, yo no. Eres la excepción, o de las pocas excepciones. En mi entorno no funciona así. Bueno, las tradiciones. Nos hablan de las tradiciones vampíricas. Son muy similares a las que podemos encontrar en la Vampiro la Mascarada. Primero tenemos la tradición del pacto, ¿no? Que es son más medievales, en parte, ¿no? Que el pacto es el que un vampiro puede proteger a otro. Es un poco lo que crea el principado, ¿no? La segunda tradición es el dominio. Cada vampiro pues tiene un dominio asociado. La progenie, el derecho a crear vampiros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como tú, por la primera tradición, pues el príncipe te tiene que dar permiso a ti, ¿no? Como veis, tiene ciertos elementos. La responsabilidad, tú tienes deber de proteger, el príncipe tiene deber de protegerte, pero tú tienes deber de hacer los deseos del príncipe, por algo te está protegiendo. Como veis, son bastante medieval todo. El de la destrucción, que básicamente es el que tú no tienes derecho a destruir a otro miembro del príncipe, solo el príncipe tiene este derecho. Y el silencio de la sangre, que viene a ser el castigo por romper alguno de estos elementos. Ciudades muertas, nos hablan un poco de lo que podemos encontrar en cada ciudad. Se parece mucho a la moderna. Tenemos el príncipe, el guardián, el chambelán, el sheriff, la arpía, el azote, todos los cargos clásicos, ¿no? Esto cambia realmente poco. Hay algunos que tienen cambios más sutiles, hay algunos que cambian un poquito, ¿no? El chambelán pues sería el senescal en el nuevo. Bueno, pues cambia un poco de terminología, pero como veis tiene una estructura muy medieval. La Europa oscura ha sido moldeado un poco por los vampiros, o quizás los vampiros han moldeado, pero basándonos en que los vampiros han hecho de titiriteros de muchas partes de la humanidad. Después descubres que no, que son los magos, y después que no, que son los hombres lobo, y después que no. Pero bueno, me entendéis. Relatos de condenación, pues nos hablan un poco de las generaciones, de que es el amarato, de el hermano mata al esclavo, hermano, porque esto aquí no, el mascarado no existe, y entonces todavía existe esta especie de lucha vampírica en el que otros matan a otros, ¿no? Hay cosas que siguen siendo que el amarato, que está mal visto, pero bueno, esta guerra como de propia de la edad oscura pues sigue existiendo. Nos hablan de las generaciones, un poco cómo funcionan. Los sangres débiles, que se especula que son los decimoterceras, o los decimosegundas, perdona, que ya sabemos que luego serán los decimoterceras, que es considerada las sangres débiles. Esto es una cosa que no me gusta del juego, no me ha gustado nunca de Vampiro. En los 800 años solo hay una generación más, la decimotercera. ¿Cómo es posible? Pues supongo que es por limitar el nivel de poder. En realidad solo tiene un sentido mecánico.
No tiene ningún otro sentido. Lo lógico es que jugarás con décimas o novenas, ¿no? En 800 años, vamos a poner que un vampiro, una generación de vampiros nazca cada 400 años, más o menos aproximadamente. Pues no sé, suena raro, ¿no? Porque te hablan de vampiros, ¿no? Y los vampiros que son cuartas son cuartas o quintas sobre el año -1000, -500. La mayoría son cuartas, quintas, algún sexta. Después vienen todas las generaciones y aquí ya casualmente la 12. Y en 800 años solo va a venir la 13. Y el principio de la 14. Pues se nota que es un elemento jugable. Porque si tú empezaras con menos generación, pues obviamente pues podrías llevar incluso cuartas. Y yo creo que no querían que la gente llevara cuartas o similares. Considero que es un error. Comprendo desde el punto de vista de diseño jugable, pero lo que puedes hacer es que no sean... la sangre, nadie ha llegado a esos poderes de sangre que se llegan en el siglo XX, ¿no? Es limitarlo de otra forma. Pero bueno, ya os digo, es la decisión. Enemigos y misterios, cazadores, hombres lobos, brujas, resplandecientes, fantasmas, todos los enemigos clásicos y el léxico. Yo os digo, me flipa, pero me flipa muchísimo el arte de este juego. Tiene una especie de carisma muy extraño, al menos para mí. Los clanes de Caín, los altos y bajos clanes. Nos van a hablar de todos los clanes, los clásicos. Voy a hablar muy por encima, ¿vale? Porque tienen diferencias, pero son los clanes de vampiros. Y es que son muy conocidos. Asamitas, los assassins, vampiros principalmente de Oriente Próximo, están bastante metidos en el ajo por el tema de las cruzadas. Brulla, tenemos más los brullas originales, empieza a haber esta discordancia, pero aquí todavía tenemos esos brullas filósofos, esos guerreros santos, que más cercanos a Cartago que a la vertiente anarquista que va a haber después. Capadocio, que son los vampiros que utilizan el poder de la muerte, que van a terminar muriendo en manos de los Giovanni, que por ahora es una familia de sirvientes, muchos de ellos ghouls de ellos. Gangrel, que bueno, los Gangrel son los... en este momento son más vagabundos, gente, el típico caballero errante y este tipo de cosas. Son, bueno, en un mundo mucho más rural el Gangrel tiene mucho más sentido. En la sombra, bueno, uno de los gobernantes, principalmente la zona de Italia y de España, ¿no? Son uno de los creadores del Imperio Romano. El Malkavian, aquí tienen todavía el punto del oráculo, de la persona inteligente, del sabio, esta locura que proviene del conocimiento y no del unga unga. Nosferatu, pues este vampiro más bestial. El Raznov, también otro de estos vampiros más de la zona de hecho son hindúes. Tienen mucho más marcada la herencia hindú en este juego. El Setita, vampiros egipcios, comerciantes y todo ese tipo de cosas, también un poco traicioneros. Toreador, los vampiros de la belleza y de todo eso. Tremere aquí tienen una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque llevan muy poquito tiempo, muy poco tiempo dentro de las escalas de poder, y funcionan de forma un poco más distinta, porque están en plena guerra, ¿no? Ellos están todavía con ese tema de toda esta publicidad que van a tener que meter y poder cambiar, ¿no? Porque son los nuevos, hay gente que les gusta, hay gente que no, hay gente que ven ellos unos usurpadores. Están en un momento político muy importante, es una muy cerrada, además se están metiendo en la zona transilvana, que es propiedad de los chimis, que están bastante desconectados. Los chimis molan pero un montón en la oscura. Están muy lejos de esas gilipolleces que le ponen luego enmascarada. Aquí tenemos a los chimis, que son los con toda la parte de... Bueno, es que están en todo el marrón. Es que el Tribunal Transilvana Nocturna, toda la zona transilvana, que además está muy desarrollada en la oscura. Se nota que era lo que querían desarrollar, porque igual que está muy desarrollado Estados Unidos en la época moderna, no sé, pues les molaría mucho la zona de los Cárpatos, sobre todo por el tema de Vlad del Emperador.
no solo están las crónicas transilvanas, es que tienen suplementos dedicados a ellos. Es verdad que están en un berenjenal muy interesante con el Imperio Bizantino, las ligas germánicas, todo el tema de los lugares, las zonas nórdicas que intentan entrar, mongoles. Es un lugar fascinante históricamente. En España lo desconocemos casi absolutamente todo de esta zona, pero es un lugar fascinante históricamente, y para colocar las partidas de la Imperio Oscura es que pocos hay mejores. Ya os digo, un My Hast muy recomendado, y mola mucho el toque que tienen, muy lejos de ese elemento alienígena que tendrán luego, ¿no? Aquí están dentro más de la zona más noble, lo que podrían ser los Old Chinis de la Talmerra. Ventru, bueno, pues está en la casa noble por excelencia, principalmente son teutónicos en este juego, cerca de los cruzados, templarios y tipo de cosas. Si quieres llevar un caballero más del estilo, pues obviamente el Ventru es muy interesante. Tenemos las líneas de sangre, que bueno, como siempre nos tienen todos estos elementos de juégalos, son exclusivas, tienen orígenes alternativos, tal, que no quieres llevar un vampiro de estos clanes. Las Arimanes, que son unas descendientes de los Gangrel, que a mí me gustan bastante. Son unas mujeres salvajes, más vikingas, ¿no? De hecho se consideran hijas de Freya. Creo que es un clan muy interesante, un clan nórdico bastante interesante. Bueno, son estas, ya os digo, personajes nórdicos, sobre todo para jugar con personajes más vikingos, puede ser bastante interesante. Ya os digo, a mí es que me mola bastante. Los Anda son mongoles, son descendientes de Saulot, ¿no? Todos los vampiros que vienen con la parte de Genghis Khan y tal. Vali, magos, bueno, no me gustan especialmente, son descendientes como de demonios, vampiro. Hay una cosa con un pozo, con la sangre de Saulot derramada, tal. No me termina de convencer. Yo creo que es el intento de la gente de vampiro de meterse más en temas infernales, en el tema de la Edad Media. De hecho nacen un poco por aquí, después se importan a la Sagrada. Pero digo, a mí es un clan que siempre me pareció bastante importante. Los Bosand, que es una raza de un poco las gárgolas de la época, también lejanas, más cercanas a la parte de Oriente Próximo. Los Danava, de nuevo, más la zona hindú, tienen muchos de estos elementos clásicos de mitologías. Es un intento vampiro Edad Oscura, al contrario que vampiro V20, aunque después vampiro Quinta esto lo va a corregir. Yo creo que es una de las grandes virtudes que tiene vampiro Edad Oscura, y muchas de las cosas que ha hecho en el mundo de tinieblas después de cuando empezaron, una vez iniciadas las líneas de aniversarios, es intentar reflejar muchas culturas humanas, porque es un poco ilógico, ¿no?, que estos vampiros solo existan dentro de culturas europeas o americanas. Y tienes muchas de estos clanes tienen sus orígenes. Claro, no podías meterlos como clanes principales porque ya has determinado que son 13, y hubiera subido un cambio como el de Requiem, que fue muy poco aplaudido. Pues metes estas líneas de sangre que la verdad también molan y tienen su aquel. Gárgolas, las clásicas. Giovanni, que aquí es una familia sirviente de los Capadocio, de hecho, bueno, va a ocurrir que se lo van a merendar. Hijos de Osiris, los hijos de Set, que adoran al otro aspecto de su dios, más bien a la luz, que a mí me gustan. Los Impudulu, que son estos vampiros son muy, 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 muy raros, pero molan de pelotas. Son los vampiros africanos, que son dos. Siempre van un humano, un vampiro y una humana. Que son una especie de chamanas, hechiceras, y entonces tienen esta dualidad en el que tienen que estar vivos los dos. O sea, molan, conceptualmente, no sé si en partida, aunque en partida tiene que molar un jugador llevando el vampiro y el otro la sacerdotisa, pero conceptualmente molan un pelotón. Los Kiasit, que son un vampiro. ¿Qué pasa cuando un vampiro se merienda un chandelín? Pues sale uno de estos. Un híbrido entre dos mundos. Está chulo. A mí todo este tipo de cosas me molan conceptualmente, aunque después en Vampira, después es que de estas cosas nacen los vampimonios. Entonces me mola muchísimo conceptualmente. La ilustración, siendo súper simple, porque es excesivamente simple, transmite una fuerza y una personalidad que ilustraciones más complejas no pueden. A mí esta casa me encantó. Las lamias,
son todas estas clases vampíricas clásicas, ¿no? También a mí me gustan. Es que todo este tipo de culturas más primitivas, más salvajes, menos civilizadas, siempre me han gustado. La Hinnan, otra vez, otro de estos, este elemento también más salvaje, más cercano a los pictos escoceses, todo lo que desciende de los gangres, en realidad, es que me flipa, ¿no? Naharaja, otro de estos temas egipcios. Me mola también muchísimo la ilustración. Nintuku, que son los Nosferatu de generaciones muy bajas, ¿no? Que son casi más bestias. Pues nacen un poco de aquí. Una cosa que no me gusta de mi cámara nueva es que el enganche de la parte de arriba hace cosas raras. Y se mueve, no sé por qué. A veces se cae incluso. Ramananga, de nuevo, seguimos con culturas africanas de Oriente Próximo. Esta más africana, obviamente. Tiene muchísimas culturas africanas. Y después tenemos los Salubri en sus tres formas. Que aquí, bueno, pues una casa caída en desgracia después de que el señor Tremere se merendara al señor Saulot. Y por supuesto, no podía faltar la ilustración. Vuelve a decir esto. Transmite esa serenidad, sabiduría que es muy difícil de transmitir. Y la transmite perfectamente el verdadero Brulla. Son los descendientes reales de Brulla, no los maldecidos por Troile. Que la verdad molan un pilotón. ¿Veis? Por ejemplo, esta ilustración, que realmente es una fotografía retocada, es mucho más compleja y no transmite tanto como la true Brulla, la verdadera Brulla. Los caminos que hallamos, que son básicamente los caminos que he contado antes, ¿no? Nos hablan de los cambios del camino, la Golconda, los momentos de verdad, los de revelaciones, los pecados y bueno, todo este tipo de cosas. Vienen un montón de caminos, desde el camino de la bestia, que es la senda del cazador, la senda de los velos, la senda del viaje. He hablado de 5, porque 5 era la versión original. Claro, aquí meten estas ediciones compendio, pues mete un poco de todo, ¿no? Desde algunos muy exclusivos, ¿no? Por ejemplo, la de la rebelión, la de la Zaena, la vía del pecado, todo el tema de las religiones cainitas. El tema de las religiones cainitas, al contrario de lo que pueden ser las religiones de Abel, que son cristianismo, judaísmo y tal, pues nos hablan de las religiones y de las sectas cainitas, ¿no? Estas religiones, porque son muy religiosos los vampiros en esta época, tiene su sentido también. De hecho, lo que no tiene sentido es que lo sean después. Porque vamos a ver, tú no puedes no ser religioso cuando Dios está maldecido. Claro, yo puedo creer que no hay gente que no crea que la maldición proviene de Dios. Pues es muy difícil no creer en lo sobrenatural o que hay algo cuando existen los vampiros. Muy científico tienes que ser. Creación de personajes. Se crean de forma casi idéntica a lo que se van a crear en Mascarada. No voy a entrar dentro de ello porque hablar de... Realmente no es cierto, pero hablado de un sistema de creación se habla de todos. Es este sistema de generación en el que tienes X cantidad de puntos y vas rellenando bolitas a lo largo de la ficha, y cuanto más bolitas tengas mejor. Es muy intuitivo por ser muy visual, pese a que luego cuando juegas no funciona tan bien. Después tenemos un quintal de disciplinas, pero un quintal. Vienen de todas, un montón de disciplinas. Ya os digo, algunos con cambios, otras nuevas, algunas cosillas cambiadas, algunos poderes modificados, algunos con poderes cambiados de lugar, que se consiguen en 2, se consiguen en 3, los de 3 en 2. Algunos modificados, pues por ejemplo el de 2 ha cambiado al respecto de la edad moderna, porque no tiene tanto sentido. Una cosa que no me termina de convencer es el de dementación. ¿Por qué no me convence el de dementación? Pues porque no debería de existir. La dementación, en principio, es algo que existe en el mundo de vampiro por una contaminación del inconsciente colectivo Malkavian, y aquí aparece. No me termina de convencer. Yo creo que era darle una... Los Malkavian siempre han ido con dominación y luego se inventaron esto para los del Sabbath, ¿no? Y aquí vuelve. Y los camarillas se lo dieron porque tuvieron que inventarse una especie de, ya os digo, la maldición Malkavian, la red de infestación, la red Malkavian o algo así, quedó infestada de dementación y se volvieron todos con esta disciplina.
No me termina de convencer, porque además es una disciplina que no me gusta, porque yo cuando he jugado me la he jugado varias veces. Yo recuerdo una vez que me apareció un Justicar Malkavian en TOA 7. Es una disciplina que yo siempre he visto que se ha sido usada de forma muy responsable por parte de los directores de juego. Entonces no me termina a mí de convencer, pero yo os digo que pueden ser prejuicios puramente personales. Vienen de nuevo disciplinas de los vampiros, de los Temeri, de los Capadochos en un nivel más bajo, el de los Capadochos, porque la disciplina de nigromancia será muy desarrollada en el futuro. Hay algunos poderes que se pueden usar, tienen rituales nuevos. Yo os digo, a mí me mola mucho el concepto de los rituales. Me parece que es una pasada. El 90% de los poderes vampíricos se tendría que haber derivado a eso. Pero no fue así. Capítulo 6. Las reglas del mundo de tinieblas son muy sencillas. Coges tantos dados como puntos que tengas en atributo más habilidad y tienes que conseguir superar X tirada, X éxitos. Por cada dado que lo supere tienes éxitos. Necesitas 7 éxitos, pues a 7 más, pues necesitas cada 7 sería un éxito. Si consigues 7, lo consigues. Otra cosa no. El sistema vampiro en principio es muy simple, aunque tiene algunas excepciones y algunas connotaciones, pero en general eso es el 99% de él. Y donde tiene el problema es lo que se llama el subsistema y drama, en el que nos van a hablar de todo, ¿no? Como muchas de ellas son cosas, por ejemplo, sigilo. Pues ¿qué tiramos para sigilo? Pues destreza más sigilo, ¿no? Son habilidades que van más... En teoría tú puedes tirar cualquier habilidad con cualquier atributo y te salen estos elementos. Fácil y cómodo. Pero algunos subsistemas pues no funcionan así y tienen cosas, por ejemplo, pues intimidación solo puede ir con fuerza o manipulación más intimidación. Oratoria con carisma más liderazgo. Me carta un poco esto, pero es para... Creo que es un error, pero bueno, tienes cosas, las reglas de cómo gastar sangre, y después tenemos el horrible, pero muy malo sistema de combate. Lo hablé con la mascarada y no lo voy a volver a abrir. Este sistema de combate es un puto error. Es lo que podríamos decir más bien el cáncer del juego. Y repito que en Vampiro quizás no se note tanto, pero se nota muchísimo en Hombre Lobo. Porque en Hombre Lobo los combates es algo importante para la historia. Mucha parte de la narrativa se crea a través del conflicto y la confrontación en el combate. Es un juego de horror salvaje. El tema de coger y despedazar a alguien forma parte intrínseca de la narrativa. No es que el combate sea algo que ocurre entre narrativas, no, es que la narrativa está embebida dentro del combate incluso, ¿no? Cada combate tiene que tener un sentido dentro de la historia y tiene que tener un sentido dentro de la esta. En Vampiro quizás puedas argumentar que no es tan así, pero es que tiene un sistema de combate muy malo en el que yo tiro para impactar, tiro para herir, tira el otro para defender, bueno, tiro para impactar, el otro tira para esquivar probablemente. Tiro para herir y el otro tira para resistir. Son 4 tiradas, muchas veces ellas de entre 5 y 10 dados. En Hombre Lobo, entre 7 y 20. 4 tiradas por golpe. Es excesivo. Y no lo solucionan, obviamente. En el quinta no ha llegado el sistema de combate. He oído que sí está solucionado, pero mucho tiene que estar solucionado. Pero bueno, también tenemos las reglas de la luz solar, el fuego, cómo te controla la bestia, todo eso. Después tenemos el capítulo de narración del máster, en el que bueno, pues nos van a hablar de todo tipo de consejos. Es decir, que no es un gran capítulo de director de juego. Bastante malillo, y de hecho pierde el 90% de ello con un bestiario del medievo, ¿no? Con cosas como monjes, jaguares y tal. Tiene algunos consejos de dirección, nada que no hayamos visto en otros juegos del mundo de Tiniebla. A mí no tenía que convencer en demasía, pero bueno, existe. Esta ilustración me encanta también. Me parece súper chula. Ahí con esa espada del Próximo Oriente. Y bueno, después tenemos Oscura Edad Media. Es un intento de hacer un pequeño gachetín histórico en 10 páginas de cómo funciona geopolíticamente la Edad Media.
Bueno, funciona. Funcional. No he visto grandes incoherencias históricas. Este juego, por cierto, bueno, ya sabéis que a mí los juegos históricos no me terminan de gustar, pero bueno, cuando intentas ir de histórico, sé histórico. Si intentas no ir de histórico, que la historia sea tu tapiz, pues vete a más cosas como Máscaras del Imperio o Ars Magica. Y funciona mal. Bueno, tenemos un apéndice en el que vamos a tener un montón de virtudes y defectos. Y después otro apéndice que creo que es muy interesante, pero muy interesante. Aunque quizás es raro, a mí me ha encantado, es la parte que más me ha gustado del libro, de hecho. Que es el apócrifo de los clanes. Son un montón de textos y de mini relatos y de historias alternativas de los clanes que creo que son muy interesantes tanto para Mascarada como para Vampiro de la Oscura. Y os digo, este libro a mí me ha gustado bastante. Si tuviera que elegir entre este y Vampiro de la Mascarada, me quedaría con Vampiro de la Oscura. Y yo creo que es un libro que yo os digo está bastante potente y yo creo que marca un cambio de tendencia de la gente de White Wolf a la hora de hacer este tipo de libros. Ya se nota un primer cambio de tendencia con Hombre Lobo, pero yo creo que con Vampiro de la Oscura marcaron un antes y un después. Lástima que las líneas venta hayan desaparecido por quinta, que yo no digo que sea mala, porque no me la he leído, no me la he terminado de leer y no he visto los suplementos. Pero creo que el camino que ha empezado este Vampiro de la Oscura era bastante interesante. Pero bueno, esto es todo. Soy Ezcardan. Nos vemos.